Gracias por mantener la sintonía con nosotros aquí en este toque de queda, El Sapo en la Sopa de 2 a 3 de la tarde por Coco TV. Con nosotros la pastora Araceli Silverio. Ya la he visto en la portada del Sapo en la Sopa antes y me encanta porque en el día de hoy tenemos preguntas importantes sobre el matrimonio y la familia. Buenas tardes, bienvenida, pastora. ¿Cómo se siente? Buenas tardes, bien. Tiene que acercarse un Gracias. poquito más y vocear, brava, como el que le está voceando a eso, pastora. Muy bien. Muy bien, gracias. Estoy muy bien, gracias al Señor. Gracias por la invitación. Qué bueno. Pastora, vamos a iniciar este año 2025. El templo principal, ese ministerio que hay que abrazar, tiene que ver mucho con matrimonio, familia, hijos y todo esto. Su punto de vista sobre la República Dominicana, este nuevo comienzo y el manejo que se está dando en el entorno familiar. Bueno, la exhortación que yo puedo compartir es la exhortación que dice la palabra de Dios. Pues afirmarnos en el Señor. Hay una promesa de Dios que es salvo tú y tu casa. Nosotros tenemos que permanecer en la promesa de Dios, buscar la promesa de Dios. Hay algo que se habla mucho en las iglesias y es sobre el yugo desigual. A mí me encantaría saber qué papel juega eso en el matrimonio. ¿A qué se le llama yugo desigual? ¿Se le llama yugo desigual cuando uno es no creyente y cuando uno es creyente? ¿O a qué se le llama eso específicamente? Exactamente. Cuando uno es creyente y el otro no es creyente, hay un yugo desigual. La palabra de Dios exhorta a no compartir en yugo desigual con una pareja. ¿Cómo te digo? Déjame explicar mejor. El matrimonio debe ser si ya tú eres creyente, pues tu pareja, lo óptimo sería que también sea creyente. Que tú, siendo cristiana, no busques uno que sea inconverso. Quien cambia es el Espíritu Santo. Nosotros no podemos hacer el papel del Espíritu Santo. Sería correspondiente, correlacional, que tanto tú como tu esposo sean cristianos. Pero hay una parte en la que Pablo dice que, por ejemplo, si hay un yugo desigual, deben permanecer juntos porque tú no sabes si tú puedes cambiar a esa persona. Creo que está en uno de los libros de Pablo. A ver si usted me corrobora eso. Sí, por supuesto. Si ya tú eres cristiano, si tú te conviertes y tu esposo no se convierte, el deber tuyo es traerlo a él a Cristo, no dejarlo. O sea, va a haber un yugo desigual en ese momento. Pero si tú eres cristiana, Él es santificado a través de ti. Y Él puede venir a los pies de Cristo a través de ti. El testimonio que tú vas a comenzar a dar, porque cuando Cristo entra a nuestras vidas, Cristo nos cambia. Y Él va a ver el cambio de lo que Dios ha hecho en tu vida. Y va a venir más fácil a los pies de Cristo. O sea, la palabra no te está diciendo que lo deje. Habrá un yugo desigual. Porque tienen diferentes ideas. Porque hay obviamente. diferentes ideas todavía, porque él todavía no ha entrado al diseño de Dios. Pero si ya él es tu esposo, la palabra nos exhorta a mantenernos con él, a mantenerte con él y paulatinamente él va a ir entrando, a manera que vaya conociendo del Señor a través de ti. Pastora, cuando se habla de yugo desigual, aquí en las familias por lo general se incluyen o se generaliza entre una persona creyente y no creyente. Si vivo en un hogar y tengo un esposo que es cristiano y yo soy cristiana, pero tenemos fuertes enfrentamientos, a esto también se le llamaría yugo desigual, cuando yo estoy corriendo o inclinándome hacia una corriente y él hacia otra, a pesar de que los dos somos cristianos. Lo que deben de hacer ahí es ponerse de acuerdo. El Evangelio de Mateo dice que cuando 2 o 3 se ponen de acuerdo, todo lo que pidan al Padre será hecho en el nombre de Jesús. Entonces, lo que se debe hacer es poner en oración cualquier situación que estén atravesando. O sea, llevarlo a los pies de Cristo. El Señor dice en su palabra, venid a mí todo el que esté trabajado y cargado, que yo lo haré descansar. O sea, la oración eficaz del justo puede mucho, y más cuando 2 se ponen de acuerdo. No hay situación que sea imposible para Dios. La palabra de Dios dice que Dios es amor. Entonces, ¿por qué a veces las iglesias atacan a las personas que están unidas en amor, pero no en matrimonio?
El matrimonio es instituido por Dios. Dios es un Dios de orden, Él es un Dios de amor, pero Él es un Dios de orden. ¿Sabe? El hecho de que no es un ataque, es una exhortación a ponerse bien delante de Dios, porque usted no puede decir que ama a Dios y no lo obedece. ¿Sabe? Es un acto de obediencia estar en el orden del matrimonio. Entonces es preferible que si dos personas se aman y no están casadas, es mejor que se separen hasta que se pongan de acuerdo y entren en un acuerdo, valga la redundancia, y hagan el matrimonio. No, lo correcto es que se casen. No es que se separen, es que se casen. Porque si ambos aman a Dios, si ambos conocen la palabra, van a obedecer las escrituras. Pastora, y si en dado caso ese matrimonio no puede sustentarse, lo intento y nunca llegamos a un acuerdo. Él cree en Dios, yo creo en Dios. No congregamos en una iglesia, pero nunca hay una buena comunicación entre él y como yo. En la iglesia todo perfecto, pero en las casas no se dan esas cosas. Bueno, debe darse en el hogar, porque el primer ministerio que Dios te entrega es tu familia, es tu casa, es tu hogar. En la iglesia tú vas a llevarle esa ofrenda de adoración y alabanza al Señor, pero en tu casa es que tú tienes que demostrar qué tan cristiano o cristiana tú eres. Ahora bien, si tú entiendes que has intentado, que has buscado consejería, que has buscado todas las maneras posibles y siempre hay situaciones adversas que han buscado, que se han ministrado hasta en liberación, entonces la palabra de Dios tiene muchas guías y muchas maneras. O sea, lo último en pensar es en el divorcio, porque Dios no nos creó para que nos divorciáramos. Lo último en pensar es en el divorcio, pero búsquele una buena guía. O sea, yo le exhorto que busque la consejería con sus pastores, que busque la dirección de Dios para tomar una decisión final. ¿Debe una mujer perdonar muchísimas cosas por esto que insta la Biblia a permanecer? El amor es bondadoso, el amor es paciente, todas estas cosas, porque a veces nosotras como mujeres tendemos a, como no sé cómo explicarlo, tendemos como a no entender bien este versículo y a veces entendemos que debemos aguantar muchísimas cosas como humillaciones, infidelidades, maltrato físico. ¿Debe la mujer permanecer aún así con todo esto en el matrimonio? No, a paz nos llamó el Señor. La Biblia no dice en ninguna parte que tú tienes que aguantar golpe. Eso es una mentira del diablo. A paz nos llamó el Señor. Tú puedes perdonar, claro que sí, pero la principal causa del divorcio es la infidelidad. O sea, se dio carta de divorcio por la infidelidad. El Señor nos llama a perdonar y debemos perdonar, es una ordenanza, pero no estamos llamados a estar en un yugo donde tú recibas maltrato. Pastora, ¿cómo usted visualiza el tema laboral en la vida de la mujer? ¿Está usted de acuerdo que la mujer dedique más tiempo a lo laboral que al hogar y la familia? Bueno, la palabra de Dios en Proverbio 31 nos enseña que la mujer virtuosa es una mujer que sabe administrar su hogar, pero que también ayuda en la economía de la familia. ¿Sabe? Una mujer virtuosa, incluso dice, hay un verso que dice, no se come el pan de balde. No quiero decir con esto que la mujer que no trabaja se coma el pan de balde, porque administrar un hogar es tremendo. A veces se cansa más uno en la casa que fuera de la casa. Pero el trabajo de mantener una familia es trabajo de dos. Y cuando hay un equilibrio, se puede salir adelante. Hay un equilibrio en los roles, en la ayuda. Se supone que el matrimonio es una ayuda mutua entre ambos cónyuges. Entonces, cuando la palabra de Dios plantea que el hombre es cabeza de hogar y que es proveedor, no especifica rotundamente de que solo él va a suplir y va a trabajar. No específicamente, no. ¿Sabe? Él es el cabeza de hogar, él es el proveedor mayor, pero la mujer puede trabajar. Lo que sí debe haber una organización, porque esto es compartido. O sea, es una responsabilidad de ambos. Estaba buscando una de las citas bíblicas que enumera a la mujer virtuosa, que es una de las que usted está diciendo. Proverbios 31. Sí, dice,
calcula el valor de un campo y lo compra, con sus ganancias planta un viñedo, decidida se ciñe la cintura y se apresta para el trabajo. Proverbios 31. Sí, la mujer puede trabajar. Entonces, hay muchas iglesias que quieren imponer como que las mujeres solamente... Yo estoy hablando como mucho de iglesia, ¿verdad? Entonces, hay muchas personas, porque esa es la realidad, porque hay gente que ni siquiera va a la iglesia y dice cosas de la Biblia que la malinterpreta, que quieren imponer como que la mujer... El hombre es la cabeza, pero la mujer es la que siempre tiene que estar en el hogar, sí porque sí. Y no hay discusión en eso. De hecho, se ha dicho que la mujer, por ejemplo, que trabaja mucho, descuida el hogar. Y eso lo escuchamos la semana pasada. Nosotras, de hecho, hablábamos de eso. ¿Qué usted opina respecto de ese comentario que se emitió la semana pasada? Yo no soy dada a hacer conjetura o crítica de mensajes que escucho de otras personas. Yo ocupo el tiempo en hablarte de lo que dice la palabra. ¿Qué dice la palabra al respecto? Es más edificante. La palabra de Dios, bueno, ya tú acabas de leer Proverbio 31. O sea, es una mujer virtuosa. Ella ayuda a su esposo. O sea, en ningún momento la Biblia le quita el rol al esposo. Porque cada uno tiene un rol, pero es un trabajo mutuo. El ser ayuda idónea, que es el trabajo de la mujer, no le va a quitar el mérito al esposo. O sea, nosotras como mujeres de Dios tenemos que saber cuál es nuestra posición y saber traer a, ¿cómo te digo? A ponernos de acuerdo. ¿Qué Una ayuda. ¿Qué usted entiende un soporte. porque la mujer sea sumisa en el matrimonio? ¿Qué usted entiende por ese término? El término, cuando la Biblia habla de que sea sumisa, no está diciendo que sea inferior. O sea, el trato, el evangelio es un estilo de vida. Para más decirte, nosotras tenemos que aprender a llevarnos bien con nuestra pareja, a tener amor, a tener buena comunicación con nuestra pareja. Cuando habla de sumisa, no está hablando de inferioridad ni de que tu opinión no cuente o que tú no puedas expresar tu opinión, sino que tú sabes manejar, administrar, ¿verdad? Lo que es la familia. Una de las cosas que hace un hogar no son las paredes, es la concentración que hay entre el hombre, la mujer y los hijos. Esto va a ser un hogar donde hay calidez, donde hay amor, donde él llega, por ejemplo, que ha pasado un día en la calle trabajando y va a encontrar paz en su hogar, va a encontrar un respiro, es el lugar de esparcimiento, su casa. El hombre suplidor y cabeza de hogar, ¿cómo se visualiza con el tema de cuidado de los niños? ¿Sería incorrecto que me colabore o que me ayude? Tanto en lo familiar, en su rol de esposo y también si en dado caso un niño se enferma. Porque visualizamos, por ejemplo, un hombre cabeza de hogar, un hombre suplidor, pero un hombre que la sociedad lo castiga si en dado caso hace su rol de papá y lo ve como ayudar a la mamá a cuidar el niño no. en vez de colaborar. De ninguna manera. El hombre debe ser colaborador con sus hijos, con su esposa, si se enferma también. O sea, si hay alguna situación, el padre tiene el rol también de educar, de revisar las tareas. Yo recuerdo, y hago un paréntesis con esto, que quien me enseñó a leer a mí fue mi papá, el que había que tenerle esas calificaciones y esa tarea hecha cuando él llegaba de trabajar. Después que cenaba, todos teníamos que venir a traer la tarea hecha. Y esa lectura fue a través de él que la perfeccionamos y en el periódico nos ponía a leer. ¿Por qué usted entiende que ha surgido el tema de que el hombre tiene que inclinarse única y exclusivamente a lo laboral, al límite de que actualmente aquí en la República Dominicana se ve mal que un hombre lleve a su niño al pediatra o que un hombre es el que se quede en la clínica cuidando a esa esposa? Bueno, la falta de conocimiento de la palabra de Dios, porque el hombre que conoce la palabra de Dios conoce su rol, conoce que es su hijo y tiene que ayudar también. Si la esposa no puede, el hombre lo puede llevar.
Eso no le va a quitar ningún mérito. Últimamente la psicología y la neurolingüística nos está como envolviendo mucho y está arropando de hecho el papel que juegan los padres en la familia. ¿Qué usted opina sobre castigar al muchacho con vara? Porque la Biblia nos habla de eso. Sin embargo, la psicología nos quiere envolver a que eso es abuso, en que no se debe corregir de esa manera, en que el muchacho tiene un trauma y que hay que llevarlo al psicólogo, que hay que llevarlo a terapia. Bueno, una cosa es la neurolingüística, otra cosa es la neuroteología. Una te va a hablar por la palabra, otra te va a hablar, pues, Por la conducta humana. por la conducta humana. Como te dije al principio, el ser cristiano, el llevar el evangelio es un estilo de vida. Y hay otros métodos a través de la palabra. Por ejemplo, tenemos el libro de Proverbios que corrige al muchacho más malcriado. Tú comienzas a enseñarle a tu niño los proverbios, lo pones a hacer una tarea respecto a los proverbios, por poner un ejemplo, y eso te va a corregir el niño, porque a manera que su entendimiento está siendo abierto a la palabra, a manera que tú lo pones ahora respecto a eso, lo pones, le haces saber a tu niño que eso está mal hecho, que esa conducta está mal, lo pones a meditar en esa palabra. Oye, yo he visto niños ser corregidos por la palabra. Pero si el muchacho es caco duro, de esto que tenemos aquí, por ejemplo, adolescente, no quiere escuchar con la palabra, no quiere ir a la iglesia y no se quiere someter al modelo familiar de valores que tú quieres agregarle. Entonces, ¿qué se hace en ese caso? ¿Cómo actúa el papá? Porque estamos viviendo mucho eso en la República Dominicana y tenemos niños que ya son adultos, chivos sin ley, porque no tuvieron como ese régimen en el hogar. Una de las cosas que nos da a nosotros la palabra es autoridad, principalmente al padre. Hay reglas, hay normas. ¿Sabe? El maltrato físico, cuando dice que se corrija con vara de hierro, si hay que darle su pelita, se le da. Pero no tampoco llegar a una cosa de maltrato. Hay muchas maneras de hacerlo. Vara de hierro no quiere decir que tú cojas un hierro y le entre a garrotazo, como dicen, a tu hijo. No. Hay muchas maneras. Cuando habla de vara de hierro, es con rectitud, que está diciéndonos que pongamos rectitud. Tú le dices, aquí se apaga la televisión a tal hora, no hay internet a tal hora, o sea, hasta tal hora, tú pones límite. Tú eres ustedes, el padre y la madre, son los jefes de la casa. ¿Sabe? Y ustedes son los que van a establecer los límites en su casa. Pastora, el 50 y 50 que están pidiendo los hombres de la actualidad, ¿cómo usted lo visualiza? Ese 50-50. Eso no está en la Biblia, ¿no? Ahí dice que el hombre debe ser proveedor, la mujer ayuda idónea. Entendemos que la situación actual amerita que haya un empuje mayor, pero es lo que hemos dicho desde el principio. Debe haber una correlación, debe haber una ayuda, debe haber un acuerdo. Tenemos que sentarnos en la mesa con un presupuesto. Si el hombre me pide el 50 y 50, ¿puedo yo permitir que él sea cabeza del hogar? ¿O hay una negociación que debemos hacer entre los dos, pastora? Bueno, hay una diferencia aquí, Ismel, y es que el pueblo de Dios, ¿sabe? El hogar cristiano es diferente del hogar inconverso. Eso te lo va a pedir un hombre que no tenga temor de Dios, pero uno que tiene temor de Dios siempre va a querer agradar a Dios en todos los aspectos de su vida. Son diferentes los pensamientos. Y si en dado caso ese hombre es creyente, pero es religioso, no tiene esa mente a plenitud abierta y me está pidiendo el 50 y 50 y estoy intentando hacerle entender que yo soy su ayuda idónea y no el 50 y 50. ¿Cómo se lo hago entender de acuerdo al libro de Proverbios? Bueno, la palabra de Dios nos manda a nosotros a ponernos de acuerdo en todo tiempo y en toda situación. Nos llama a orar, nos llama a poner las cosas claras. No es que Él te va a pedir y te va a exigir una cosa. Él no te va a pedir lo que tú no puedas dar, lo que tú no puedas aportar. Por eso es que le hablo de la negociación en la mesa, de poner las cosas claras. ¿Sabe? El hogar cristiano es diferente al hogar inconverso. El hombre cristiano es diferente y en eso va a ser la diferencia. En que todas las cosas debe hacerlas para agradar a Dios. O sea, no te va a exigir lo que tú no le puedas dar.
Hablando de hogares cristianos, ¿el llamado para el pastorado tiene que ser obligatoriamente por ser hijo del pastor o tiene que ver con el ministerio en sí? El llamado pastoral lo hace Dios. Usted no puede ponerse donde Dios no lo ha llamado. El llamado viene de parte de Dios. No por ser hijo de pastor ni por estar relacionado. No, lo hace Dios. Amén, así es. Ay, qué fuerte, qué profundo se fue. Está profundo, Bonnie. pero me encantó. Pastora, óigame, yo tengo una curiosidad sumamente grande. ¿Por qué es que Dios llama a todo el que le corre, todo el que no quiere ser pastor, todo el que no le quiere servir a pastor, todo el que anda así como una vipita corriendo? Todo el que no se quiere exhibir, ese, sal de ahí. Papá Dios quiere a la gente que le anda corriendo, de acuerdo a su experiencia y su cercanía y su crecimiento espiritual, porque usted entiende que a todo aquel que dice, papá Dios, yo quiero ser pastor, yo quiero, qué sé yo, pertenecer al equipo de alabanza o al ministerio de alabanza, papá Dios lo tiene ahí en pausa, y ese que se está mandando, él comienza a alarlo. Él es que nos conoce, Él es que nos creó, Kismel, Bonnie. Él fue que nos creó, Él hizo un diseño para nuestras vidas. Y Dios trabaja por diseños. Yo me le escondía, yo me entraba abajo de la cama para no ir a la iglesia. De verdad que sí. Pero ahora que le conozco, ahora que ya tengo más experiencia, solo me lamento de no haberlo conocido desde pequeña, de no haber nacido en un hogar cristiano. ¿Cuántos errores se hubiera evitado si lo hubiera conocido antes? ¿Se arrepiente de sus errores o agradece? No, yo me arrepiento. ¿Se arrepiente? Claro. Y que si a sí. pesar de usted no cometer Me esos hubiese errores, gustado- usted entiende que hubiera sido procesado y logrado el éxito y la victoria que tiene hoy en día. Me ayudaron para poder salir adelante. Me ayudaron. Porque me ayudan a crecer. Porque los que son en el Señor, ¿sabe? Ayudan a crecer a uno. También para poder llegar a los pies de Cristo. Ya fue, ya sabe. Azotada, lastimada. Azotada. Porque me invitaban de todas formas y como quiera decía que no. Ay. Y en todas menos, hay un adagio popular por ahí que dicen que está en todas menos en misa. Ay, sí. Como dicen. Y en todas, sí. Sí, yo era o siempre me ha gustado estudiar mucho. Y si no estaba en un curso de algo, estaba en un curso de otra cosa, pero nada que ver con la iglesia. Muy equivocada. El mismo libro de Proverbios dice que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová y la inteligencia es el conocimiento de él. En nuestros hogares debiera haber una Biblia en cada hogar. Debiera estar nosotros haber sido enseñados por la palabra. Si hubiésemos sido enseñados por la palabra, otra cosa hubiésemos sido. Y yo aportaría también no solo a ver una Biblia, sino que las parejas tienen que sacar un tiempo a solas para ellos estudiar todos esos maravillosos libros que Claro que apoyan y afianzan la conducta en pareja. Señores, Por se nos supuesto. agotó el tiempo. Hemos llegado a la parte final. Pastora, dirección, nombre de la iglesia, cuáles días se congregan, todo con relación a eso. Muy bien. Estamos en el Centro Histórico aquí en Santiago, calle Máximo Gómez, número 45. Días de culto, miércoles 7:30 y domingo 9:30 de la mañana. Señores, pásenla bien, cuídense mucho. Yo feliz, contenta y nos encontramos mañana a la misma Mañana hora es viernes. por el mismo canal. Chaito, bye bye.